Bueno, nosotros la semana pasada empezamos a hablar algo de suelos, hoy vamos a hablar un poco de fundaciones y la semana que viene vamos a hacer un repaso sobre suelos, pero ya metiéndonos en lo que es los muros de contención o los muros de submuración. Y ahí cerramos este tema. Entonces, hoy va a ser algo muy, muy cortito eh, sobre los tipos de fundaciones en general que se conocen y los criterios que nosotros queremos que ustedes apliquen para poder elegir la fundación respecto al suelo que ustedes tienen. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Está claro que cuando hablamos de fundaciones o de cimientos, no les voy a decir ninguna novedad. Es la parte del edificio que está en contacto con la tierra, es la parte del edificio que tiene como misión transmitir todas las cargas estáticas y las cargas móviles del edificio a la tierra, al suelo, más que a la tierra, al suelo. Las cargas estáticas, como dice acá esta filmina, como dice el presidente, o diapositiva, como debería decirse, son lo que ustedes calculan genéricamente como el peso propio y la sobrecarga producto del uso a que está destinado el edificio. Y el efecto dinámico o las cargas móviles son las que inciden ocasionalmente: el viento, la nieve, la lluvia importante si se acumula agua. Todo eso se lo considera cargas móviles y que por supuesto se incorporan. Ustedes están cursando o han cursado estructuras de hormigón armado, se incorporan con coeficientes de seguridad o se contemplan con cargas para poder dimensionar nuestra estructura resistente. Ahora, lo que está resaltado en amarillo es muy importante. Independientemente del sistema constructivo del edificio, ¿y a qué se refiere esto? Así es un edificio con estructura independiente, así no tiene estructura independiente, si la estructura es de madera laminada, de acero, de hierro o de hormigón, ustedes tienen que tener muy en claro el tipo de suelo que tienen, donde fundan y qué cargas puede resistir el suelo que ustedes que tienen en el terreno donde van a materializar el edificio. El suelo tiene lo que sería una tensión admisible y una tensión de rotura, que ustedes también la conocen porque la han estudiado en el transcurso de los cuatro niveles que ya están en la facultad. La tensión admisible siempre es 4 veces menos que aproximadamente que la tensión de colapso que tiene el suelo. Cuando ustedes hablan de 2,5 kilos, en realidad el suelo resiste casi 10. Pero ustedes deben trabajar con la tensión admisible para cubrir cualquier situación que exceda lo que ustedes diseñaron. Ahora, eso no significa que a partir de que yo transmito cargas de mi edificio al suelo, el suelo no empiece a tomar deformaciones, no empiece a hundirse en sectores, son mínimas o deberían ser mínimas. Existen lo que se llama asentamientos. Ahora, hay un punto donde siempre se toma en cuenta y se considera que es mejor que el edificio se asiente parejo, que el suelo acompañe el asentamiento parejo y no que haya asentamientos diferenciales. El ejemplo más claro del asentamiento diferencial es la Torre de Pisa. Si quieren un ejemplo de asentamiento, lo tienen en la Torre de Pisa. Ahí hubo asentamiento diferencial de suelo y lo que quedó es algo inclinado que no se alcanzó a caer y que quedó como una demostración de un monumento. Para elegir el tipo de cimiento, ustedes tienen que considerar múltiples factores: las condiciones de las capas subyacentes en la profundidad, el propio tamaño del cimiento, la distancia relativa entre las bases próximas. Ustedes deben hacer un estudio de suelo, ya lo empezamos a decir la semana pasada, lo vamos a recalcar.
El estudio de suelos le va a dar todo el panorama de estos múltiples factores. Cuando decimos las condiciones de capas subyacentes en la profundidad, quiere decir que ustedes pueden tener un panorama de la zona, sobre qué suelo tienen, pueden estar en su terreno y pueden verificarlo, pero resulta que cuando voy a la profundidad y voy estudiando las capas hasta llegar a suelo firme, me puedo encontrar con sorpresas. Un ejemplo, para que ustedes lo conozcan, si no lo conocen ya, es el edificio Cabo Corrientes. El edificio Cabo Corrientes, que tiene la forma de, son 5 cuerpos de edificios que tienen la forma de una mano, se construyó en lo que yo les conté el otro día, sobre el final de las 2 sierras, del sistema de Tandil y el sistema de Ventania, porque es Cabo Corrientes, justo en la bajada. Por lo cual, los estudios del suelo que se hicieron confirmaron que era un suelo de piedra. Pero resulta que debajo del último subsuelo, porque ellos llegaron a menos 8 metros aproximadamente, porque hay como 2 subsuelos, 3 subsuelos hacia abajo, había mantos de piedra que estaban entre sus facetas con arcilla. ¿Y qué pasó? Cuando se cargó todo el edificio y se comenzó a usar, o sea, la carga del peso propio lo resistió lo más bien, pero cuando le sumamos la carga del uso, más las cargas accidentales, el edificio se empezó a deslizar hacia el mar. Así como lo escuchan ustedes, se empezó a mover despacito y correrse hacia el mar. O sea que hubo que volver a anclarlo. Para volver a anclarlo, lo que pasó es que hubo que desafectar un subsuelo a pérdida y llenarlo todo de hormigón, para cargarle peso para que el edificio no se siga deslizando hacia el mar. O sea, el estudio de suelo es muy importante para detectar qué tengo debajo de lo que veo y a partir de eso cómo elijo mi cimiento. Ahora vamos rápido. Tipos de fundaciones que ustedes pueden, o grupos de fundaciones que ustedes pueden conocer. Fundaciones superficiales o directas, fundaciones profundas o por pozos, fundaciones indirectas o por pilotes, fundaciones hidráulicas, por consolidación y submuraciones o muros de contención. De acá nosotros vamos a recorrer hoy las primeras. Las hidráulicas y las por consolidación son más para grandes obras o para puentes o para cuando se trabaja en el agua, y no las vamos a ver ahora, pero están en el documento que yo les voy a agregar, y submuraciones y muros de contención lo vamos a ver la semana que viene. Una fundación es superficial y directa cuando el plano de asiento de los cimientos se encuentra a poca profundidad. Son las zapatas corridas aisladas o las plateas. Yo acá les agrego un asterisco, porque parecería que entonces les digo, la tengo a 2 o 3 metros de profundidad, mi suelo resistente está a 2 o 3 metros de profundidad, calculo y lo que yo descargo me lo va a resistir. Ahora también se puede considerar como zapata corrida, zapata directa, o fundación directa, perdón, cuando yo excavo, porque mi proyecto tiene 2 niveles hacia abajo, y una vez que terminé de excavar, tengo mi suelo firme a centímetros o a 1 metro, porque si estoy a menos 6, accedo directamente a mi fundación a menos 7,50. Entonces, en cualquiera de esos casos la consideran superficial o directa. Cuando el plano de asiento se encuentra tan profundo que solo puede ser alcanzado mediante trabajos especiales con mucha dificultad de costo, se la llama profunda o por pozos romanos. El shopping Los Gallegos o los subtes de Buenos Aires son 2 ejemplos. O sea, yo no accedo directamente, pero con la maquinaria que voy a trabajar puedo llegar al suelo firme y puedo consolidar ese suelo y fundarlo armando una fundación con los materiales que ustedes conocen, con el hormigón. Ahora, cuando a veces el plano de asiento está tan profundo y no puedo desde la superficie acceder a armar una fundación, voy a hincar estructuras que trabajan por fricción y que son los conocidos para ustedes pilotes o fundaciones indirectas. En cualquiera de los casos, de los 3 casos de fundaciones, la fundación una vez concretada se une, se vincula con
vigas de fundación. Ejemplos de zapatas aisladas, nada que ustedes no conozcan, la vamos a pasar rápido. Estas son zapatas de medianera, zapatas excéntricas. Yo tengo mi eje medianero, no me puedo pasar para el terreno de al lado, por lo cual toman esa forma. Zapatas excéntricas. Plateas de fundación, donde yo refuerzo cada punto de apoyo de mi columna, pero lo que hago es una gran superficie con menos espesor que una base, pero que me reparte las cargas en ese suelo que yo tengo. Los pozos romanos, como en el shopping Los Gallegos o como en los subtes de Buenos Aires, accedo a profundidades muy importantes, pero puedo excavar, puedo darle forma a esos pozos que tienen 2 o 3 metros de diámetro, los lleno de material, sobre eso armo, en el caso de los subterráneos de Buenos Aires, los arcos de ladrillo, si ustedes van a los subtes o han ido lo van a ver. En el caso del shopping Los Gallegos encadeno con una viga de hormigón armado. Pilotes de fundación los puedo construir in situ o los puedo traer prefabricados. A lo que trabajan, a la solicitación que trabajan es a lo mismo, a fricción, y los hinco hasta suelo firme, y sobre eso, y sobre su cabezal, yo lo que armo es esa viga de fundación que los une a todos. Y sobre eso comienzo mi estructura de hormigón, o mi estructura. Como les dije que los pilotes pueden ser prefabricados, o sea, los traigo de una fábrica o los puedo fabricar en el lugar. Cuando ustedes los grafiquen, si nosotros vemos en su gráfica pilotes que tienen punta, como lo que se ve ahí, los consideramos que son prefabricados, porque los tengo que hincar, los tengo que clavar. Cuando no tienen punta, los consideramos que son fabricados in situ, por lo cual yo con una maquinaria armo, saco el diámetro del cálculo del pilote, lo encamiso, le pongo una camisa de un material que puede ser PVC, un caño, de acuerdo al diámetro, meto dentro de eso la armadura y lo lleno con material, con hormigón. Si tienen puntas son prefabricados, si no tienen puntas son in situ. Si los tengo que hincar, ahí tienen la maquinaria para poder hacerlo. Un martillo que va comprimiendo ese pilote y lo va metiendo hasta la profundidad que yo necesito que vaya de acuerdo al cálculo y de acuerdo al estudio de suelos. Si ustedes trabajan en el Tigre, aunque esta foto es del Primiano, es una foto vieja que se la robé, la teórica de Fernando, pero van a trabajar con pilotes de madera. Y van a trabajar tan rudimentariamente como lo ven ahora, y los van a unir en vez de con una viga, con una planchuela de hierro. Yo también puedo trabajar en consolidar suelos. Yo tengo suelos de baja resistencia, y lo que voy haciendo es rellenándolos, hago agujeros y le meto y los relleno con hormigón hidráulico. Lo que hago es ir, como les dije en la clase anterior, compactando las partículas de suelo y le voy mejorando su resistencia. Esto casi no lo tenemos en nuestra ciudad. Un punto es lo que le decía del shopping Los Gallegos, porque hubo que consolidar el suelo a partir de que el shopping está fundado a la vera del arroyo Las Chacras. Lo mismo que el shopping Diagonal, que tuvo que hacer un trabajo parecido, porque había un problema de desmoronamiento del suelo a partir de que ese arroyo no está entubado y está en su lecho natural, pero está cerrado, está tapado. ¿Hasta acá estamos más o menos, me dicen? ¿Entendimos hasta acá lo que dije? Sí, sí. ¿Sí? Alguien que me diga algo, denle. Leo, Sí, ¿entendimos? perfecto. ¿Quedó claro? ¿Sabes qué? ¿Cuántos años escuchando fundaciones? Bueno, pero más o menos, porque yo ahora lo que voy a aplicar es el criterio. Voy a explicar lo que ustedes tienen que intentar demostrarnos a nosotros cuando
elijan la fundación. ¿Sí? Avanzo entonces. Esta foto yo se las saqué a una docente de nuestro taller, se la saqué, no, la subió y yo me vino muy bien para darles el ejemplo de un criterio. ¿Cómo tienen que aplicar el criterio? Esto que ustedes ven acá es el hospital, uno de los 5 hospitales móviles que se están construyendo en el país. Al partido de General Pueyrredón le tocó uno para estar alertas con el tema del coronavirus y de tener camas disponibles para posibles internaciones. Esto es en el barrio regional, yo los voy a situar. Está detrás del hospital regional y está, si ustedes acceden por la calle Peña, detrás de la UPA, de la unidad de prestación de pronto atención, que se construyó en el año 2013, 2012, por ahí. Este hospital tiene una característica de ser una planta sola y de ser módulos que después se le da este cierre arquitectónico, pero son módulos en seco, construcción en seco con cierre en seco, pero había que apoyarlos en algún lugar, en el suelo. Y acá tenemos el suelo que lo vemos. ¿Alguno de ustedes se anima a decirme qué suelo es este de los 3 que dijimos? ¿Esto es arena, tosca o piedra? Nadie contesta. Tosca, muy bien. Tosca, sí. Bien. Genéricamente lo que vemos es un suelo de tosca. Entonces, yo para la tosca, que tiene una resistencia, si lo ven en la clase anterior, de aproximadamente entre 2,5 y 4 kilos, hago un estudio de suelos, tengo el suelo, y para este suelo yo podría estar utilizando cualquiera de las fundaciones que le dije anteriormente. ¿Puedo usar una fundación directa? Sí. ¿Puedo usar una fundación indirecta? Sí. ¿Puedo usar pilotes? Sí. Si estuviéramos en la presencial lo haría más largo, pero acá me corre el tiempo. Cualquiera de las fundaciones va en este suelo. ¿Está claro? Ahora, económicamente, y por un tema de tiempos, ¿se justifica de acuerdo al edificio que diseñé y que voy a apoyar en ese suelo tener pilotes? No. ¿Se justifica que yo haga pozos romanos? No. ¿Se justifican bases aisladas? No. Yo tengo una carga, tengo un suelo que me admite y me resiste la carga propia y por uso de ese edificio. Y voy a repartir las cargas en una fundación directa, porque consolidé el suelo previamente, que esas fotos no las tengo, que es una platea de fundación. Lo que ustedes ven ahí es una platea de fundación. O sea, de todo el arco de fundaciones que yo puedo elegir para este suelo, la más práctica, la más rápida, porque esto tenía que estar en 30 días, y la que funciona perfectamente es una platea de fundación. Acá tienen, si miran hacia su izquierda, la altura de esa platea de fundación, que aproximadamente son 20-25 centímetros, y ahí tienen cómo están en proceso de construcción, por supuesto. Para salvar estas son las cámaras de los baños que hay dentro de esa construcción. Y acá tienen la construcción de esa platea de fundación, que dentro de ese lugar, dentro de esa platea, están los hierros. Y adelante tienen el edificio que estaba construido anteriormente, la UPA. ¿Ah? Y ahí están terminando, porque esta es una parte exterior de la platea. Como verán, ya hay una parte del edificio apoyado en una platea que ya había fraguado. Pero, insisto, el criterio de elección de la fundación, en función del edificio y del estudio de suelo y del suelo, hizo que
eligieran, y de acuerdo a los tiempos, este tipo de fundación. Ahora, ¿podían haberla hecho con pilotes? Sí. ¿Le hubiéramos dicho que está mal? No. Ahora, quizá le hubiéramos dicho que era antieconómico, porque había que movilizar toda esa maquinaria que ustedes vieron, que llevaba mucho más tiempo, que había que hacer, después que los hincáramos toda la viga de fundación perimetral y a partir de eso comenzar a apoyar los módulos y rellenar con un contrapiso no estructural, y todo eso en 30 días no iba a pasar. Y esto para los primeros días de mayo tiene que estar disponible para cualquiera de nosotros si contraemos la enfermedad. Acá, esas cámaras de fundación que vieron en las fotos anteriores, ya tomaron el nivel de la platea exterior, ¿lo ven? Ahí están las 3 cámaras, las 4 cámaras. Bueno, estas siguen siendo fotos, pero me interesa llegar a una vereda perimetral, me interesa llegar a esto. Acá habían hecho la platea original para apoyar el edificio modular, e indudablemente después decidieron completar, como verán, ese paño de platea, en función de que debe ser para un acceso, indudablemente hay 2 puertas grandes, debe ser el acceso de emergencia, para que entren las camillas. Si ustedes miran bien, detenidamente y detalladamente, fíjense que donde están las columnas que son de metal, cuadradas, están apoyadas sobre un caño que está lleno de hormigón. ¿Lo ven? Ese que está ahí y en la otra punta hay otro. En ese punto, esa platea tiene un refuerzo estructural porque ahí apoyan las columnas. En este caso, no son columnas de 20 por 20 porque la estructura modular no lo necesita y no están con las dimensiones mínimas del hormigón, pero la columna no está apoyada directamente sobre la platea, clavada, sino que en este caso decidieron armar un tronco de columna. Si ustedes pudieran abrir la platea, ahí adentro hay un refuerzo de hierro en cada punto de esos donde descargan la estructura, donde descargan las cargas de esa columna. Y ahí tienen el proceso de construcción de ese paño que completaron, pero que es exactamente igual que la otra platea. Tiene un film de polietileno de 500 micrones para cubrir la solicitación hidrófuga, la estructura de hierro y el paquete de hormigón. Esto es una platea. No les voy a contar nada que ustedes a poquitos años o quizás a un año de ser arquitectos no lo sepan. Bueno, el llenado, como comentario hay que tener mucho cuidado que con los hierros yo no rompa la protección hidrófuga, de lo contrario no serviría para nada. Por eso hay que trabajar con muchos micrones. Claro que cuando ustedes trabajan con muchos micrones también aumenta mucho el precio de ese film, pero la seguridad no tiene precio. Si nosotros tenemos después un ingreso de humedad, no lo vamos a poder solucionar tan fácilmente. Esto es lo que yo quería contarles en un tiempo acotado para que tengan presente cómo elegir una fundación en función del tipo de fundaciones que les conté durante el desarrollo de esta charla. Vine demasiado rápido y me sobra un montón de tiempo, creo. Griselda, Pablo o Leo, ¿quieren agregar algo? No sobre fundaciones, que quisiera que ellos eligieran bien el terreno y supieran, quiero ver los trabajos, ver cómo toman la teoría. Bien. Sí quería agregar que en la mayoría de los trabajos que he corregido no está presentada en forma de lámina, muchas veces faltan las fotos de los integrantes, que siempre hemos pedido que lo pongan, porque el trabajo seguramente se va a exponer sobre fin de año, o si no, lo van a necesitar para rendir el final. Así que necesitamos que esté en forma de lámina,
que esté la foto de ustedes en la parte superior de la lámina, y que agrupen en una lámina todo lo que es 1 en 200, que es lo que primero les pedimos. Y por ahí en otra lámina, que ahora va a venir, va a ser el detalle de muro de contención, que va a ser en otra escala, entonces tal vez en esa lámina, en otra lámina, ponen el detalle del muro de contención, que ahora que ya saben cómo es la fundación, ya lo pueden ir planteando, y lo vamos a agregar en el instructivo. No sé si algo más te parece, Tony. No, a mí me interesa que ellos tengan claro en esta primera charla, sobre todo, cómo aplicar el criterio. En ese trabajo que yo les agregué hace 2 o 3 semanas en el Facebook, pueden ver cómo sus compañeros del año pasado tomaron el criterio. Ellos utilizaron para suelos un tratado que desarrolló un ingeniero de Mar del Plata, Bitkins, que es muy interesante. Él es parte del área de gestión ambiental de la municipalidad, pero aparte es un ingeniero que tiene mucha capacidad de desarrollo sobre el estudio de suelo. Ahí van a tener muy en claro, véanlo si tienen tiempo y ganas, y fíjense ellos cómo tomaron el criterio de elegir sus fundaciones. Sí, una cosa más porque nos quedan 9 minutos. El edificio de ustedes, cuando resuelvan elegir el tipo de fundación, no tiene que ser esa fundación o muerte. Digo, llegan a la conclusión de que quizás para su terreno lo más apto sea las bases aisladas. Pero puede ser que ese criterio de bases aisladas sea para el edificio que se apoya en un sector hasta la planta baja, pero quizás en los subsuelos ustedes no tiene sentido que si van a -6 y el suelo firme lo tienen a partir de -4, sigan excavando 1 metro más y sigan haciendo bases aisladas, por lo cual a -6 quizás trabajen con una platea. Entonces ustedes pueden tener fundaciones mixtas. Deberían hasta incluso tener fundaciones mixtas. El fundamentalismo no tiene sentido acá, no es que es bases para todo o pilotes para todo. Puede haber parte del edificio que esté cerca del suelo firme y que lo trabajen con un tipo de fundación, y otros donde ya me metí dentro del suelo firme y lo trabajen con otro tipo de fundación. Como puede ser que estén con arena, y ahí sí, si tuvieran suelo de arena, trabajan indefectiblemente con pilotes para todos. Lo que digo, el criterio incluye saber en qué punto y en qué momento puedo tener fundaciones mixtas. O cuando tengo bases muy cercanas y el bulbo de trabajo, el bulbo de presión que tiene el trabajo, el bulbo de tensiones que tiene, hace que las tenga que unificar, y quizás si unifico muchas bases es mejor hacer una platea. Bueno, ese es el criterio que nosotros, no le pedimos cálculo, le pedimos, como en la estructura, criterio y sentido común. Una pavada. Pablo, ¿alguna cosita más? Hola, buen día. No, si en lo que es tarea profesional, tengan en cuenta que en lo que ustedes están haciendo van a necesitar sí o sí un estudio de suelo. Cuando hacen una vivienda no se les pide un estudio de suelo, no se les exige un estudio de suelo, porque tiene un costo y bastante elevado. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es, si van a calcular ustedes, averiguar la tensión de las viviendas linderas, o por un ingeniero o con otro colega, y verificar, ir y recorrer la zona y verificar más o menos cuál es la profundidad de fundación. No sé, un poco... ¿Quieren un ejemplo de lo que les dice Pablo? Y terminamos. Yo vivo en Roca, entre Ríos y Corrientes. El tren, cuando vino a la ciudad de Mar del Plata, bajaba una parte de la gente que venía en el tren, la gente que era la dueña de las casas importantes, de las villas, en Luri San Juan. Perdón. En Luri San Juan bajaban los criados, el servicio doméstico. El tren en Luri San Juan, por trinchera, bajaba, comenzaba a bajar, daba toda la vuelta de la vía que ustedes ven cerca del complejo,
pero en roca, doblaba y pasaba por detrás de mi casa la trinchera, abierta. Pasaba por ese terreno que ustedes ven que es una plaza, mejor dicho, las dos medias manzanas de Tucumán y Roca, iba hasta Sarmiento, doblaba, y en la hoy Shopping Estación Sur, antes terminal de ómnibus, bajaban los dueños de las quintas. Los criados no compartían en ese momento la misma estación con los terratenientes. Bueno, pasó. Ustedes hoy verán que la trinchera no está, se rellenó. Mi medianera está acompañando, no es ortogonal a las otras líneas, sino que es parte de lo que fue esa trinchera. Yo no tuve ningún problema, pero el que está detrás mío le cobró un juicio muy importante al Estado, porque ese suelo se rellenó. El que compró ese terreno a los años después, en el loteo no lo supo, construyó, tuvo asentamientos diferenciales y se le rompió bastante de la casa. Y le ganó el juicio a Ferrocarriles Argentinos. Entonces, averigüen muy bien, como dice Pablo, no van a hacer un estudio de suelo. En el caso de ustedes no tienen alternativa, el estudio de suelos sí o sí. Pero en una casa hay que averiguar muy bien la historia de. Bueno, quedan 3 minutos, no les quiero sacar más tiempo, quiero que se preparen para las correcciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Nos vemos 9:30 corrigiendo con Mario, a las 10 con Leo, a las 10:30 con Pablo, y a las 11 con Griselda y no sé, hasta que dure lo que tengan ganas. ¿Sí? Chicos, hasta dentro de un rato. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao, gracias. Ahí la subo. Gracias. Vale, hasta luego.